¿Ya están viendo la pantalla? Sí. Sí, señor. Sí, profe. Señor. Listo. Bueno, entonces habíamos quedado, habíamos quedado en los métodos de listar de la base de datos, de eliminar, de salvar, y vamos a terminar con el de actualizar. Y ya con eso quedaría ahí listo. Y el backend, digamos que es lo básico que se utiliza hoy en día. Y vamos a hacer un poquito de front con Angular, explicarles un poco de Angular y cómo se haría el front para consumir estos servicios. ¿Listo? Entonces, bueno, primero voy a mirar que esto corra. Sí, esto ya levantó. Listo, ya levantó, listo. Bueno, entonces, aquí pues la dinámica es la misma. Entonces, primero vamos a hacer el controlador, después crear la clase del servicio y la implementación. Entonces, aquí en esta parte vamos a crear. Entonces, bueno, la notación que se utiliza para crear el método de actualizar se llama put. Y esa notación en Maven es put mapping. Entonces, aquí le hacemos. Y aquí está, inclusive sale en IntelliJ. Listo. Y pues obviamente aquí entre paréntesis se crea la URI por donde va a salir esa pequeña API. Entonces aquí, ¿cómo fue que llamamos esto? Ah, lista. Lista que va a buscar por un IDE y lo va a actualizar. Listo, entonces ahora vamos a crear una clase que la vamos a llamar public. Public response
entity. Que vamos a traer acá nuestra clase customer, esta que está acá, esta, ¿sí? De ahí va a arrastrar, o sea, de ahí va a coger los datos para poderlos modificar. Customer. Aquí vamos a colocar update. Vamos a llamar esto tutorial. Y aquí en paréntesis esto lo vamos a llamar por una anotación que se llama path variable. Que ahí la tenemos. Pero ¿qué va a coger o qué va a actualizar? Va a actualizar un ID. Y ese ID tiene una respuesta. Cérralo. A ver. Así, de tipo long. De tipo long ID. Y va a tener una respuesta, o sea, un request body, que es para que me actualice allá en la lista, me actualice en la base de datos de nuestra entidad customer, espacio customer. Listo, y abrimos corchetes. Listo, entonces ahora vamos a crear el objeto para escribir las entidades que vamos a actualizar allá en la base de datos. Entonces aquí se hace un opcional. Customer. Customer data. A llamar este objeto customer data. Y ese es igual a customer repository, porque ahí vamos a tomar el repositorio. Vamos a tomarlo el repositorio para actualizar. Entonces, customer repository, que es este de acá. Este repositorio de acá. De aquí es que toma todo el repositorio para actualizar. Y que vaya ahí, busque esa entidad y la reemplace. Eso es con find id. Entonces ahí sale el. Listo, y aquí 2 puntos. Entonces, bueno, aquí vamos a hacer un if. ¿Será un if? Ah, sí.
Entonces, sí, customer data, que fue lo que colocamos acá, customer data is present, este de acá. Si esa entidad está presente, entonces abrimos y cerramos llaves. Bueno, por ahora abrimos. Entonces, customer. El tiempo que corté, me lo tragué haciendo el rombo para llegar acá. Me metí por la vía vieja del llano, salimos, y entré a la parte, leí mal el letrero. Y si ya hice para allá, aquí está para allá, y yo listo, vale. Hay una ruta hacia allá, Ahí se nos y colgó. como 1, 2, 3, yo debe ser más adelante. Ya te digo. Así llegó y ya dice, yo creo que no viene y yo, no, realmente hay un rombo de acá, Compañeros, pues, por ahí cierra el micrófono, por favor. que hay con el asfalto mojado y todo para llegar temprano. Responsable. No, yo fui muy responsable. Yo llegué. Eso tiene una libreta. Jonathan, enciende el micrófono, por favor. Yo me hace que pudieran no trabajar para nada. ¿Qué así? Ya, listo. Entonces, customer, entonces aquí hacemos un customer data.get para traer los datos y que los actualice allá en la base de datos. Entonces, customer data.get. Listo, entonces aquí empezamos a través del método set, empezamos a invocar a estas entidades, estas de acá, que son nombre, descripción, tipo serial, fecha, peso, alto, ancho, largo, precio, imagen. Entonces, bueno, aquí empezamos con customer. Punto set, punto nombre. Punto set, nombre. Customer. String get number. Punto get nombre. Listo. Que este porque no sale en... porque lo escribe en mayúscula. Customer data, ese porque sale en rojo. A ver, No, ya, listo. Listo es el nombre. Ahora hacemos lo mismo con... ¿cuál sigue? Descripción. Esta vaina me cambió. ¿Qué le pasó? Allá. Customer.set. Descripción.
Customer. Punto get. Descripción. Listo, ahora hacemos lo mismo con tipo. ¿Cuál sería? Ah, tipo. Aquí, bueno, eso es pan escrito otra vez, hagamos lo mismo acá. Veamos acá. Y sigue serial. Ahora sigue fecha. Peso. Ahora seguimos con alto, peso alto, sí. Ahora seguimos con ancho. Peso alto, ancho. Largo, precio, imagen. Largo. Precio. Imagen. Listo, entonces ya después de tener estos métodos para poder traer los datos y poderlos cambiar allá, entonces aquí hacemos un return. Está acá.
response entidad, responde entity, entre paréntesis, customer repository. Aquí está customer repository. Save, o sea, guardar los cambios de customer. Y hacemos un HTTP status para que verifique o para que envíe a la base de datos. HTTP status punto ok. Si no, tienes aquí un else. Que haga un retorno. Pero que saque un mensaje diciendo que no encontró ese dato. Entonces, return new. Respond. Entity. HTTP status punto not found. Listo. Bueno, entonces ya hemos creado el controlador, que es el que va a crear la API allá y va a hacer todo el intercambio con el servicio. Entonces ahora vamos a crear el servicio y la implementación de ese servicio con el método. Esto sale en rojo porque no se ha creado la implementación de ese servicio. A ver que todo esté bien. No falla aquí el controlador. Bueno. Listo, entonces ahora vamos a crear esa implementation. Entonces vamos acá y vamos a crearla acá. Entonces void, vamos a crear el método void del servicio void. No, no, mentiras, ahí es customer. Get by ID. ¿Qué es lo que va a hacer allí? En esa, crear el servicio. Crear el método del servicio. Ah, ok. Ahorita creamos el servicio, aquí se crea el método de este servicio, del que creemos acá. Vale, gracias. Listo. Customer get by ID. Y como le vamos a pasar ese ID, entonces long ID.
Listo. Entonces aquí no sale esto, entonces aquí sale esto en rojo porque pues aquí hicimos el método, pero pues aquí no hemos creado el servicio. Entonces aquí vamos a crear el servicio. Entonces, para crear el método es con la anotación override. Entonces, override. Y aquí hacemos una clase que vamos a llamar public customer. Get by id. Madre, se me pasó por otro lado. Get by id. Y le vamos a pasar el ID que se va a actualizar long id. Y acá abrimos llaves. Y vamos a pasar un retorno, return customer. Repository. O sea que en el retorno vaya, me busque y me actualice. Ahí es find by id. Find by id. Este acá. Calle busque por el ID. De punto get. Listo, entonces aquí ya está ya está el servicio. Aquí está la implementación. Y vamos a ver qué pasó acá. Esto me trata. Entonces, ¿usted no iría con la C mayúscula, pero con el de arriba? No. Ah, sí, sí. Oeste. Bueno, cambiamos este. Listo. Customer. Ah, no. No metidas. Ah, es que aquí falta customer data. Customer data. Listo. Bueno. Era eso, que aquí está, este está en mayúscula, aquí faltaba, y aquí faltaba data. Entonces, bueno, ahí se dejaron en minúscula. Y ese era el error. Listo. Bueno, aparentemente ya está bien en código.
No da error. No marca nada por ahí. Vamos acá. Bueno, vamos a arrancar el servicio. Entonces lo paramos porque este si no toma los cambios y volvemos a levantar. La confianza es una ilusión, solo creemos sus intereses mutuos. Ellos quieren otra vida, podemos ofrecer. Haz el trabajo. Listo, vamos a ver si ya levantó. Y listo. Ya levantó. Bueno, entonces, en la base de datos tenemos listo, en la base de datos tenemos que bueno, vamos a modificar esta, bueno, vamos a modificar ese CLI 28, vamos a modificar ese ID a través de Postman. Entonces, vamos a hacer un get. Listo, entonces me está trayendo este. Vamos a modificar el 33, la nombre La Noche Más Oscura. Entonces vamos a copiar esto. Vamos a copiar acá dentro de las llaves. Listo, aquí este ID lo vamos a quitar y vamos a colocarle aquí. Bueno, entonces es el ID que vamos a modificar, es el ID de 33, aquí le colocamos 33, le colocamos método put, porque es el que está saliendo en el controlador, a put
Listo. Y vamos a colocar en la noche. Listo. Y vamos a hacer entonces aprobar la API de actualizar. Y ahí ya la actualizó, aquí salió la noche, vamos a revisar en la base de datos. Entonces aquí sale la noche más oscura, si actualizamos. Entonces ahí ya nos actualizó en la base de datos la noche. Vamos a hacer otra. Vamos a, vamos a colocar que el tipo está fuera de stock. Fuera de stock. Hacemos el envío. Y ahí no lo colocó fuera de stock. Stock, ahora sí. Listo. Vamos a acá y fuera de stock. Listo. Entonces ahí nuestra API pues ya funcionó y ya quedó listo lo que es todo el backend con los, digamos, con el CRUD básico. ¿Hasta ahí está claro? Sí, profe. Sí, profe. Ajá. Listo. Sí, Entonces señor. ya con eso entonces ya tienen ahí un CRUD en Java Spring Boot, ahí para que lo puedan seguir trabajando y mirando más cositas. Profe, por cada entidad que tengamos acá en la base de datos deberíamos tener un controlador, un servicio, o sea, para llamar a diferentes listas. O yo desde una misma lista puedo tener una sola lista y llamar solo lo que necesito de esa lista. Pues eso ya depende, digamos, como, o sea, digamos, en una empresa o en un proyecto ya depende de lo que digan, no, es que necesitamos solo que nos llame los datos. Entonces, pues es mejor crear diferentes controladores para la llamada de esos datos. Aquí porque estamos, digamos que listando, llamando, actualizando pues todos los datos, pero pues si de pronto se requiere que en una pantalla específica del front solo se actualicen los datos, pues por seguridad pues no llamaría a todos los datos, sino esos dos datos los dejaría en una API, en un controlador, y que los actualicen allá solo desde el front, solo esos dos datos. Por ejemplo, no, es que solo necesitamos que en el front nos actualice el precio y si está fuera dentro de stock, o sea, si está para la venta o no. En mi caso, en el ejemplo que les estoy explicando, pues simplemente creo otro controlador para poder de actualización, o no, es que necesitamos solo borrar un dato de otra base de datos. Bueno, en fin, yo puedo colocar N controladores para hacer las diferentes acciones que yo necesite en el back. Sí, entonces digamos que eso no tiene una limitante, sino por eso se hace la arquitectura en API REST, para que no me, por decirlo así, no me afecte los otros métodos que se están utilizando para diferentes cosas. Inclusive con Docker. Docker es un programa o es una modalidad o es una arquitectura para crear esto en contenedores y que todo quede almacenado en un pequeño contenedor que yo lo pueda desplazar en diferentes servidores y no dañe las otras arquitecturas. Eso también lo utiliza. Dockerización. Kubernetes. Se llama eso. Entonces eso hace más, digamos, que dinámica esta arquitectura. Usted puede mover y se puede hacer, deshacer sin afectar las otras cosas. Por eso esta parte es como modular. Vale, profe, muchas gracias. Listo. Bueno, entonces vamos con un poquito de front. Vamos a ver si me acuerdo que hace rato no he hecho front. Bueno, entonces vamos a hacerlo con Angular. Vamos a hacer esto con Angular. Entonces, bueno, para los que no conozcan de Angular, pues Angular entonces, bueno, Angular pues es un framework que me sirve
para crear aplicaciones de tipo front. Me sirve para crear diferentes cosas. Pues básicamente todo lo que se está creando hoy en día se está creando en tres, pues, pero digamos que las más importantes hoy en día es React, JS y Angular. Aunque la gente o las empresas sean, digamos que se han inclinado un poco más a Angular, porque es que, bueno, la diferencia es que Angular es un framework y React.js o React Native es unas librerías. ¿Por qué se van por Angular? Porque Angular es menos sucio que React. ¿En qué sentido? En la tipificación. Yo en React mezclo HTML con JavaScript y eso me crea como una especie de código como hay veces muy como engorroso y difícil de comprender cuando se crea un proyecto. Mientras que con Angular, Angular no permite fusionar esas capas tan fuertemente entre HTML, CSS. Bueno, aquí en estos frameworks por lo general uno programa el HTML en una capa, el CSS en otra capa. La programación que es en JavaScript o en el caso de Angular está TypeScript en otra capa, ¿sí? Entonces Angular no permite mezclar digamos que esa parte. En cambio React sí es es más flexible, pero mezcla mucho lo que es HTML con el JavaScript y eso se llama JSX, componentes JSX se le llaman en React. Pero bueno, eso es como para que ustedes, digamos, vean la diferencia. Si después quieren estudiar React, también necesitan muchos desarrollos en React. En Angular, eso aquí nadie tiene la última palabra. Yo les puedo decir no que lo hagan por Angular, porque no hay que no, eso es pura mentira. Cuando uno aprende, digamos, un framework, pues si de pronto está saliendo otro más fuerte, pues uno pues se pasa al otro y así. Y ya digamos que digamos que la metodología es la misma, básicamente en todo esto. Entonces, bueno, Angular, ¿de qué depende? Necesitamos o necesitan ustedes algo que se llama un motor que corre o que compila JavaScript que se llama Node.js, no de JS, Node.js. Entonces, Node.js, pues aquí como lo dice, es un entorno en tiempo de ejecución multiplataforma de código abierto para capa de servidor basado en el lenguaje de programación JavaScript. También hay empresas y hay aplicaciones que desarrollan el backend, o sea, lo que acabamos de desarrollar en Java Spring Boot, en Node.js. También se desarrollan las APIs en JavaScript, pero pues, pues este curso era de aplicaciones Java. También está fuerte, también hay aplicaciones que las desarrollan en Node directamente y no se lían con todo esto de Java Spring Boot. De una vez queda el frontend y el backend en un solo, digamos que en un solo programa. Pero bueno, esto ya es de las necesidades y lo que encuentren en proyectos. Entonces, pues simplemente pues necesitan instalarlo, el Node.js, para poder correr un Angular. Entonces aquí simplemente van aquí a Node.js, le dan clic en esta parte, descargar para Windows 64, la última actualización. Y pues ahí empieza la descarga, ¿sí? Lo instalan, él instala normal. Y listo. Bueno, él descarga y lo instala. Yo ya lo tengo instalado. Instalarlo es simple siguiente, terminar. De ahí no toca hacer nada más. No toca hacer nada de variables de entorno ni nada. A no ser que de pronto le salga un error. Porque pues Angular utiliza comandos, bueno, se necesita un terminal para poder crear los componentes, para poder crear los módulos. Ya les explicaré qué es eso. Y pues yo utilizo Visual Studio Code. Este es Visual Studio Code. Bueno, este era ahí un desarrollo que estaba haciendo en React. Hasta ahora lo está empezando, pero para que me entiendan, React es un poquito enredado porque React
React mezcla todo el código y pues hay veces queda como una mezcla ahí, pero bueno, esos son los dos frameworks que se utiliza. Bueno, esto es una librería, no React. Pero bueno, vamos a ir con Angular, entonces aquí vamos a crear una nueva ventana. Entonces, ¿qué les recomiendo? Pues lo que se utiliza hoy en día en IES para desarrollo, eh, pues van a utilizar ¿qué? Van a utilizar, pues Visual Studio Code. ¿Por qué? Porque pues tiene añadido el terminal, entonces no tengo que estar por allá abriendo el CMD y digamos que circulando por las diferentes ventanas, sino necesito desarrollar más rápido, no tiende como a dejar todo en un solo lado y bueno, a hacerse una la vida más fácil en programación. Bueno, está grabando la llamada. Entonces, bueno, ¿de dónde bajan el Visual Studio Code? Los que no lo tengan, pues entran acá en Google y pues simplemente Visual Studio Code es un framework que creó Microsoft. Porque pues ellos tienen uno que se llama Visual Studio, pero eso es una vaina de que usted primero le ocupa como 50 gigas en su computador. Y segundo, bueno, Visual Studio, bueno, todo lo que es desarrollo con Microsoft es .NET, con lo que son servidores Azure. Y bueno, ese es otro cuento, no es lo mismo, pero básicamente es con .NET, con lenguaje de programación C#, que es como una especie de evolución del C++, ¿sí? Entonces, o sea, ¿qué hizo Windows? Como ustedes saben que Windows todo lo copia, cogió el C++, y le colocó ahí otras librerías más y dijo que eso era C# y se lo apropió Microsoft. Entonces, eso es C#. Sí, pero realmente es una evolución del C++. Ustedes van a ver allá las mismas etiquetas de C++, pero más revuelticas ahí, más. Pero bueno, entonces, pues, volviendo al tema, Microsoft creó, digamos que una idea para entorno de desarrollo. Bueno, por aquí también se puede hacer backend, ¿no? Pero pues más que todo se utiliza para front y es este Visual Studio Code. Entonces, pues ustedes simplemente lo descargan y lo instalan y pues yo puedo, yo por aquí también desarrollo en Python y no que otra cosa ahí en PHP. Todavía no he dejado de amar mi PHP, eso fue el que me evolucionó hacia todas estas partes y lo seguiré amando forever. Así digan que es una porquería y que va a morir y que no hay que, todavía está en mi corazón. Pero bueno, aquí pueden descargar Visual Studio Code y lo instalan y ya. Instalan el Node.js y listo. Entonces volvamos aquí al Angular. Entonces el Angular pues utiliza comandos que se llaman npm. Funciona bajo componentes y módulos. Módulos es como librerías que ya se han creado para Angular. Él viene ya con unas librerías básicas. Y por componentes, ¿sí? Es decir, funciona lo mismo que el back. Si se cae un componente del sitio de la aplicación, no me va a sacar por fuera la aplicación totalmente, sino simplemente me deja funcionando los demás componentes y listo. Y si se cae digamos que ese componente o no deja de funcionar, pues no pasa nada. Listo, entonces, acá en el Visual Studio, que yo ya lo tengo, pues aquí está el entorno, aquí están las carpetas, aquí está, digamos que todo lo que yo puedo instalar. Puedo instalar aquí las extensiones, si quiero Python desde aquí puedo instalar las extensiones de Python, de Angular. Bueno, en fin, puedo hacer todo desde acá, desde el IDE. Pero pues lo vamos a hacer desde consola, que es lo más habitual. Entonces, bueno, aquí para abrir la consola es con control ñ. Con control ñ pues me abre el PowerShell. Si de repente de pronto no les da o no les compila o les sale un error, tienen que ver un videito en YouTube
que con eso lo cuadran. Entonces ya les digo cuál es. Este videito da la autorización de correr los comandos npm. Entonces lo buscan por ahí. Si les llega a dar algún error, ¿no? Es por autorización en el shell, entonces tienen que ir por allá a variables de entorno y ejecutar unos comandos desde el shell o desde el desde el PowerShell para poder autorizar que corra comandos npm, que son los comandos que se utilizan para poder instalar Angular. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a hacer la primera instalación. Entonces, bueno, esto lo vamos a traducir. Entonces, instalación de Angular CLI, con este comando instalo Angular. Entonces, simplemente, yo ya lo tengo instalado, simplemente me va a como a actualizar la versión. Ahorita estamos en la versión 13 de Angular. No es lo mismo AngularJS que Angular. AngularJS es otro framework que se inventó Google, esto se lo inventó Google, que sacó la primera versión, AngularJS, no es lo mismo que Angular. Sí, o sea, esto se lo inventó Google y que después sacaron la versión 2 y era muy diferente a la 1, entonces eso fue una porquería y todo el mundo se desilusionó. Entonces no es lo mismo AngularJS que Angular CLI, es totalmente diferente, aunque funciona una que otra cosa funciona de igual manera, pero la compatibilidad entre librerías era totalmente nula. Entonces por eso esto ya murió ya lo mataron hace como un año, porque nadie quiso volver a programar en eso. Listo, entonces aquí simplemente instalo mi Angular CLI con este comando. Angular npm install g Angular CLI, aquí lo puedo copiar. Lo pego acá y es lo que me va a hacer es posiblemente como una instalación y una actualización del Angular. Porque pues yo ya lo tengo instalado. Entonces él se demora, a mí se me demora, no se demora mucho. En la instalación, bueno, lo otro es que en la instalación les va a salir que si utilizan un sistema de maquetación, hay uno que se llama SAS, otro que se llama LES y otro ya que se llama CSS. Son sistemas de maquetación de sitios web. Pues ahí eligen CSS, ¿sí? Porque pues yo la verdad nunca he utilizado ni SAS ni LES, no sé ni cómo funciona, dicen que eso a la hora del test es lo mismo, cosas que se inventan ahí. No sé cuál será mejor que otro, no sé. Pues yo siempre escojo CSS. O sea, en la instalación les va a preguntar eso. Cuando les pregunten que si routing, sí, le dicen sí, routing sí, porque eso también se los van a preguntar en la instalación, que si desean instalarlo con routing, ustedes le van a decir sí. ¿Qué es el routing? Pues se los explico así. Si no lo crean, es más vuelta. ¿Por qué? Porque cuando usted crea un componente, haga de cuenta que es una vista HTML, que consta de un CSS, un HTML, el CSS para maquetar el HTML y un TS, que es el TypeScript para poder interactuar con los componentes o con el DOM, el infierno, el DOM de HTML. ¿Sí? DOM es el infierno, le dicen así. No, mentiras, DOM es la parte interna de HTML. Entonces, es esa interacción con TypeScript, que es una evolución del JavaScript con un fuerte tipificado. ¿Sí?
Entonces, si yo no creo el routing, o sea, cuando ustedes instalen Angular, tienen que decirle sí al routing, porque si no lo creo, voy a tener más vueltas al crear componentes o crear vistas, mejor dicho, para que me entiendan, vistas en HTML, porque tengo que enrutarlas manualmente. En cambio, con el routing se crean esas vistas y se enrutan. Entonces, yo no tengo que hacer tanta vuelta. Entonces, cuando ustedes instalen Angular, entonces, routing sí, y escogen CSS, a no ser que sepan lesosas, ¿no? Que ese es otro tipo de maquetación. Pues yo la verdad no lo sé, entonces siempre escojo CSS. ¿Listo? Bueno, por otro lado, bueno, ahí si se dan cuenta, bueno, ahí me removió, me cambió, ojalá no se me haya tirado nada, porque hay veces uno actualiza y cambia las cosas, entonces toca volver a la anterior versión. Listo. Bueno, ahí les va a salir que paquetes, que todo fue creado al pelo, ¿sí? Así que no hay ningún problema. Listo. Para saber la versión, esperen a ver si por aquí está, versión. Bueno. Escribo ngversion o ngv y me tiene que sacar la versión de Angular que yo tengo instalado. Entonces, ngv y él me tiene que arrojar la versión de Angular que tengo instalada. Y aquí me dijo que no me dijo nada. Ah, fue madre, ya están en la versión 14. Bueno, espero no se me haya tirado nada, si no toca volver a la versión 13. Pero pues ya van en la 14. Pero pues ustedes saben, esto hay veces la 14 hasta ahora la están evolucionando, toda esa cuestión. Entonces, pues es mejor utilizar la anterior. Pero bueno, si les instala la 14 no importa. Si está ahí es porque ya posiblemente ya la evolucionaron lo suficiente. Listo. Bueno, entonces ahora vamos a crear el primer proyecto en Angular. Entonces aquí seguimos la paginita. Lo mejor que yo puedo hacer para poder comprender esto, ni siquiera con tutoriales, pues no sé, qué bestia. No se puede basar en tutoriales, Platzi, bueno, lo que quieran. Pero en YouTube, es más, yo no sé ni por qué pagan Platzi. Ahí en YouTube hay una mano de cosas que ya con eso ahí tienen para aprender todo esto. Y de la documentación, ya yo siempre recomiendo la documentación oficial. Y ya, no necesitan tirarse en $1.000.000 de pesos. Bueno, Engineer My First Project, entonces, bueno, este es como el comando. Vamos a copiarlo para crear un proyecto. Entonces, bueno, aquí. Entonces, vamos a copiar ese comando. Y aquí yo a mi proyecto lo voy a llamar Hull Story. Profe, se dejó de compartir la pantalla. ¿Así? A ver qué pasó, Listo, entonces vamos a crear aquí Engineer Hull Store. Hasta ahí se demora un poquito porque va a crear todos los... Entonces, de este modo, con ese comando Engineer,
el nombre, me va a crear, bueno, esto, pero, bueno, no, espérenme antes. Esperen. Listo. Lo voy a crear en escritorio. Entonces sí, desktop. Listo, ahora sí. GNU Full Store. Entonces, bueno, aquí es donde me pide que si, bueno, que si quiero el routing, yo le digo sí. Que si quiero SS, CSS, SAS o LES, le digo CSS. Y ahí se me empieza a crear. Mi primer proyecto en Angular. Pero hay que si estaré.
Listo, aquí ya nos terminó de instalar. Entonces ahora, mira, vamos a ver qué nos dice el super mega tutorial. Que si quiero entrar a mi carpeta, tengo que escribir cd, entrar a la carpeta. Entonces voy a escribir cd store, creo que yo lo llamé así. Store. Y para poder correr, se utiliza este comando que se llama ngserver. Entonces vamos a hacer un ngserver. Y de esa manera, pues comprobamos que el Angular haya quedado instalado, que me corra en el computador. Aquí que no sé qué, bueno, que sí. ¿Y qué pasó? Ah, ya que está en uso, bueno, que sí, que lo pone en otro puerto. Lo bueno es que acá pues él identifica qué puertos están desocupados o ocupados y lo trata de salir, de sacar por donde sea. Su planeta fue descubierto durante los tiempos con la gran expansión. En el momento, la Tierra era habitada por una rama de la especie de los salmón, un peligroso depredador llamado salmón. Obviamente, desde que la colonización o explotación de los recursos fue segura en su planeta, un evento de extinción a gran escala fue llevado a cabo. Listo, aquí me dice que eso abre en el puerto localhost, entonces le doy control y me paro encima y me da la forma seleccionada, entonces le doy clic y voilà. Esto es Angular. Entonces ahí ya me abrió la aplicación. Y esto es lo que me saca, como hay como un front. Y pues con esto hemos comprobado que pues se instaló bien el proyecto, las carpetas y que está corriendo. O sea, es decir que utilice el comando de ngserver para poder correr. Listo. Entonces, bueno, aquí en el Angular, pues tengo que instalar, no tengo que instalar nada en el Visual Studio Code. Simplemente tengo que llamar mis carpetas. Entonces lo que hago es aquí fill, o aquí open folder, aquí en esta parte, open folder. Y aquí voy a escritorio y voy a seleccionar la carpeta donde está o donde quedó la instalación de Angular. Listo. Entonces, bueno. Bueno, entonces, ¿qué tenemos con Angular? Entonces, bueno, así de importante. ¿Qué tenemos en Angular? Tenemos una carpeta .angular, que es como una especie de, no sé, esto es para pruebas, bueno, no sé, no me acuerdo. Aquí, bueno, aquí lo más importante es, bueno, aquí es una carpeta del Visual Studio Code que lo coloca ahí. Los node modules son los módulos que trae predeterminados Angular para poder trabajar. Sí, digamos que estos son módulos que ya trae internamente Angular para poder hacer diferentes cosas. Se llaman los módulos. Tenemos aquí la carpeta más importante que se llama el CRC.
en esa carpeta pues tenemos la carpeta app, que es donde vamos a crear nuestros componentes. Él trae un componente por defecto, si se dan cuenta, mira, aquí como le hemos creado la app routing mode, que es lo que yo les decía, que es donde yo cuando creo los componentes los enruto, está en esta parte. Está el componente principal CSS, no tiene nada, que si se dan cuenta, pues ellos colocaron ahí algo, pero inicial. Está el componente HTML, o sea, esto que ustedes están viendo acá es todo esto. Entonces, esto es, trae, bueno, el CSS lo colocaron embebido con el HTML. Este router outlet es que me está enrutando el componente principal, que es este de acá. ¿Sí? Y este componente lo que me hace es que me importa el componente principal de Angular Core. Me hace un selector, ¿sí? Y me lo coloca acá para que lo pueda exportar aquí al HTML. Este TS es para testing, componente de testing, que pues, lo que me está diciendo es que si eso está corriendo bien y si no, pues hay algo que está fallando ahí. Listo. Pues nada, esto es Angular. Entonces aquí se crean los componentes en HTML y acá en esta parte es donde yo puedo programar y puedo interactuar con el DOM de HTML y CSS para poder dar la maquetación a toda esta parte. Listo, entonces este es el componente principal. Aquí tenemos el routing. Bueno. Entonces aquí tenemos, bueno, un Angular JSON, que es lo que está haciendo es enrutarme todos los, digamos que todas las rutas de todo lo que tiene Angular. Un packet loop, que es cuando se crean errores. Aquí yo puedo ver diferentes cosas de errores. Lo mismo JSON. Aquí hay como un readme de todo lo que está. O sea, aquí yo puedo colocar cómo corre la aplicación. Bueno, cuando yo creo la aplicación y la voy a sacar a producción, pues tengo que hacer un readme de cómo poder instalar esa aplicación, qué aplicaciones necesita y todo eso. Listo. Entonces, así como eso es a grosso modo, si les echo aquí carreta, pues tendría que programar toda punta de carreta. Entonces vamos a crear un componente. Bueno, entonces la idea, ¿cuál es? En mi ejemplo, bueno, yo voy a crear varios componentes, porque pues realmente pues la aplicación se crea con diferentes componentes. Y bueno, yo ya tenía una estructura de componentes básicamente bueno, voy a tener un módulo de como hacer una tienda, una pequeña tienda. Bueno, voy a tener un módulo de compra, uno de clientes, uno de lista, que es donde ya, digamos que voy a sacar como mis historietas ahí a la venta. Voy a tener un módulo de servicios. En fin, pero bueno, entonces esos componentes se van a crear aquí en app. Entonces, vamos a crearlos. Vamos a seguir el tutorial de Angular. Esto es cuando yo ya la tenga lista. Esto es para colocar en producción. Entonces, bueno, vamos a crear un componente.
Entonces el componente es el siguiente, creo que no lo ve. Se pueden crear también manuales, ¿no? Es mejor crearlo todo por... Así, ng generate component. Entonces vamos a copiar este. Entonces vamos a abrir acá. Entonces aquí está. Entonces vamos a crear aquí. Es que quiero crear una carpeta. Ah, ya, listo. Entonces ng, vamos a crearla aquí con este ngp, component, de component. ng, o sea, de generar, o sea, en cambio de colocar toda la palabra generate, sino le coloco g, component, le coloco p. Aquí voy a crear una carpeta, esto lo voy a llamar components. O sea, que se cree una subcarpeta components. Y vamos a llamar primer componente. A ver, ¿cómo lo llamamos? Voy a crear uno que se llame... ¿qué? No voy a llamar lista. No voy a llamar lista. No voy a llamar lista tipificación. Tipificación significa como poder traer esos datos y listarlos. Listo. Y ahí se me ha creado una subcarpeta dentro de app y se me ha creado este componente. Pero, espérenme acá, me generó como un... Me generó otra cosa. Espérenme un momento. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué me creó este pipe? Está pipes, pelis, engine. Bueno, voy a crear otro componente porque ese no me gustó. Me lo creo con un pipe a ver si es que yo la embarro acá. En generate component, le voy a colocar, navegación, que va a ser la navegación que va a tener mi tienda virtual. A ver, es que me generó así con un tal pipe, no sé. Ah, bueno, aquí sí me lo generó. Aquí sí me lo generó.
Entonces lo que yo les decía, aquí está el CSS, aquí está el HTML, aquí está la prueba unitaria y aquí está para poder, colocar el TypeScript. Bueno, entonces ahora aquí vamos a utilizar entonces esa. Pero bueno, entonces a esto le vamos a colocar lista tipificación. Pues components. Lista tipificación. Entonces voy a generar, porque eso de pipes, esto que creo acá, eso es para filtros. Bueno, dejémoslo porque sí necesitamos crear un filtro para poder buscar dentro de las tablas y eso. Entonces, bueno. Vamos a crear ahora sí el componente de lista tipificación. Entonces, bueno, aquí otra vez se quedó. Y pues ahí sí nos quedó con todo el CSS, el HTML. Listo. Este acá, bueno. Bueno, lo primero que les voy a enseñar es a enrutar. O sea, yo quisiese que este componente, este de acá, en cambio de que me salga esto, mejor dicho, esto de acá, me salga lo que me salga lo que yo voy a hacer en este componente, o sea, que no me salga esto del componente principal, o sea, toda esta programación en HTML, sino me salga lo que yo haga aquí en HTML. Entonces, bueno, aquí le voy a colocar un hola mundo, el famoso hello world, hola mundo, y vamos a enrutar, o sea, aquí empezamos a explicar lo que es routing, para que pues me salga ese hola mundo. Bueno, entonces ese routing se hace de la siguiente manera. ¿Cómo es que esas? Ah, sí, voy a la app routing. Voy a cerrar esto un momento. Entonces, aquí en el app routing es donde yo pues puedo hacer todo lo que es todo lo que son las rutas, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí dice un ngModule, ¿sí? Aquí está ngModule, o sea, aquí lo que me está haciendo es, me está importando todo lo que, pues lo que hay en el ngModule es como el componente principal, ¿sí? Y pues aquí me lo están rotando. Y aquí dice Sport Class, en esta parte, Sport Class, App Routing, aquí es donde yo voy a colocar para poder hacer pues todas las importaciones de mis módulos, ¿no? Entonces, pues simplemente lo que yo tengo que hacer es, ahí dentro de ese Sport Class, voy a colocar por decirlo así, pues mi importación del módulo que acabamos de crear. Se dejó de compartir. Ah, ok, ya miramos a ver qué pasó. ¿Ahí ya se ve la pantalla, no? Bueno, aquí, ¿qué No, pasó? No, profe. Listo. Ah, ya. Fue una caída de internet. Listo, entonces, bueno, entonces
Yo voy a escribir eso aquí donde dice cost routes, todo lo que es las rutas. Entonces simplemente lo que voy a hacer es, aquí voy a colocar, todo lo que son rutas las voy a colocar entre corchetes, ¿listo? Porque pues esto es como un JSON. Entonces aquí dentro de esos corchetes voy a colocar el path. Que es para indicar que es una ruta. ¿Sí? Comillas abiertas, 2 puntos. O sea que ese path está abierto para enrutar. Listo. Aquí no hay 2 puntos, sino coma. Listo. Entonces, redirect to. 2 puntos. Entonces aquí le voy a colocar el nombre de esa ruta a donde yo quiero dirigir el componente que yo acabo de crear. Entonces le vamos a colocar, no sé, ¿cómo le coloco eso? Panel admin, le voy a colocar panel de administración. Entonces, bueno, entonces aquí redirect to, entre comillas, con slash, le voy a colocar panel admin. Este path sale, es que aquí me falta aquí 2 puntos. Listo. Sí, se aprobó aquí. Sale ahí un error, entonces coma. Aquí lo voy a colocar un path mesh, que es una propiedad del routing. 2 puntos. Y le vamos a colocar full. Listo. Coma. Listo. Entonces, bueno, con esto ¿qué le estoy diciendo? Que le estoy indicando. Le estoy indicando que me va a redirigir algo que se llama panel admin. Él automáticamente me va a dirigir allá, pero él no va a saber qué va a haber en esa ruta de panel admin. Entonces, si yo voy aquí al Angular, para que entiendan ahí qué hice, si yo grabo acá, creería que se me va a caer el Angular. No, no se me va a caer. Sí, se me va a caer porque él no encuentra qué hay en esa ruta. O sea, no sabe a dónde redirigirse. ¿Sí? Porque yo aquí le escribí panel admin, pero él no sabe para dónde llegar. ¿Sí? Porque no sabe cuál es el path. Porque en el path va pues va el nombre y va asociado con el componente. Entonces, si aquí yo le coloco panel admin, por ejemplo, acá le coloco panel admin, que fue la ruta que creé, va a quedar lo que es el Angular porque no sabe qué va a cargar ahí. Digamos que por eso ahí se está cayendo. Bueno, aquí lo otro es que entonces vamos a redirigirlo a este componente que acabamos de crear, ¿sí? Con Hola Mundo. Listo, entonces acá vamos a colocar otra vez entre corchetes, vamos a colocar el path, bueno, vamos a anotar esto de acá. Y que este que llamamos aquí panel admin, este de acá, esta ruta, va a ir asociada con un componente. Entonces aquí vamos a copiarlo. Vamos a pegarlo aquí dentro del path. Y aquí aparte vamos a colocar component. Dos puntos. Y eso lo vamos a llamar, ¿cómo es que se llama? Lista tipificación component.
siempre que yo voy a invocar un componente, lo voy a colocar en mayúscula, aunque aquí esté en minúscula, ¿listo? Listo. Y él automáticamente me coloca, me enruta, por eso la importancia de colocar el routing. Él automáticamente me coloca me importa ese componente aquí al routing. Si yo lo hubiese colocado que no al routing cuando instalé el proyecto en Angular, cuando creé mi proyecto en Angular, tendría que invocar esto manualmente y se vuelve engorroso porque después se lo olvida a uno y bueno, en fin. Entonces ahora vamos a ver aquí en teoría, pues me tiene que salir ya Hello World. Ok, es que pues hemos parado el servicio, entonces vamos a darle en gserver. En gserver. Saludos, majestad. Soy el abogado intergaláctico Bob. Seré su asistente durante el proceso de ascensión. Solicitud. Ella es la auténtica recurrencia de su señoría la soberana de Abrases y venimos a reclamar su título. Tiene que solicitar una petición de herencia. Este título es legal, necesita una transferencia de título. Gracias. Presente renuncia a servicios centrales, sección 918. Siguiente. Necesita registro. La identificación de dueño del departamento de herencia. No puedo ayudarles sin un registro de contribuyentes de revisión. Bueno, aquí ya me creó el proyecto. Aquí es solicitud de ingresos, no revisión de ingresos. Aquí son las faltas de identificación. No nos dan el título sin el código de Hacienda. Creo que eso va a decir que jornal es incompatible con Y a ver aquí qué pasó, Póngase pulgar sobre el círculo. Sí, profe, ahí está el mundo ahí abajo. Ah, sí, mírenlo acá. Hola mundo, es que estaba por ahí en una esquina. De ese modo, pues he enrutado el componente, ¿sí? Para que salga en la parte principal y con esta ruta. O sea, aquí creé ruta y enruté el componente. Obviamente me está saliendo esto porque pues el componente Angular es este de acá, es el principal, ¿sí? Es este de acá. Y pues para no saturarlos más, ya con eso, bueno, aprendimos a crear un componente, aprendimos a instalarlo. Y ya pues la otra clase, hacemos todo el front a punta de componentes. ¿Listo? Vale, profe. Listo, señor. Listo, entonces, Listo, profe. pues no les subo esto del front porque no hemos hecho nada apenas. Pues la idea es que instalen el Angular en sus computadores.
pues hagan la práctica de crear un componente, enrutarlo, den tutoriales, digamos, de esa parte, y pues les subiré el back y les subiré el video en la sesión 6. ¿Listo? A eso sí, profe, lo del update del back sí lo necesitaría. Muchas gracias. Exactamente. Bueno, entonces, feliz tarde. Profe, es para preguntar, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, ¿las actividades anteriores todavía están abiertas o ya se cerraron? No, esto está abierto. Es que pues no he podido subir unas actividades pues por cuestión de tiempo, el trabajo y todo eso. Entonces para saber si las actividades anteriores se pueden subir para que no se me complique la nota. Sí, por supuesto. Ah, bueno, miren, antes de que se vayan, por favor, sí requiero que por aquí, eh, por el chat, me escriban los nombres de las personas, o sea, el grupo, bueno, grupo y los integrantes. ¿Listo? Listo. O sea que podemos, o sea, las actividades anteriores la podemos subir a la plataforma sin ninguna dificultad, ¿cierto? El Sí, no video, hay problema. lo anterior, ok, listo. Listo, señor. Listo, pero porfis, por acá me hacen el favor, por el chat me regalan los nombres, grupo, bueno, grupo, nombres. ¿Listo? Me lo cierran con 2 puntos para que no se me revuelvan con las otras personas. Ahí por el Listo, chat, ¿listo? listo, Listo, perfecto. gracias. Gracias. Entonces ahí, bueno, Profe, una pregunta, buenas tardes. buenas Acerca tardes. de las actividades que debemos de subir, bueno, subimos lo del video y lo que estamos haciendo, pero tengo me generó una cuestión ahí con la terminación del diplomado. ¿Para cuándo terminaríamos el diplomado? El diploma, bueno, lo otro es que, bueno, la otra clase hay sesión, tocaría sesión el sábado y el domingo. Y el domingo ya cerramos, o sea, el sábado y domingo, y ya pues prácticamente tendrían esa semanita, voy a preguntar hasta cuándo tengo plazo de notas, tendrían esa semana para poder terminar todo. Ok, profe, entonces para el domingo ya estar terminando y yo supongo que nos da, mientras entendemos las clases de sábado y domingo, pues unos 2 días para poder subir el resto del material. Sí, exactamente, o sea, sábado y domingo, el sábado terminar, el domingo, digamos, es como aclarar dudas, cosas, y ya digamos que tienen, yo creo que hasta el miércoles o jueves ya para que me envíen el video ya de todo funcionando, lo que hayan hecho, si lo hicieron por acá o si lo hicieron por otro lado. De acuerdo, profe, muchas gracias. Listo, no hay problema. Profe, ¿y no se podría hacer clase como la vez pasada, lunes? O bueno, no sé, mis compañeros, ¿qué opinan? ¿Este lunes? Sí, No, ¿ah? Pues no no, sé. es que desafortunadamente estoy de viaje, no me Ah, comprometo. desafortunadamente, afortunadamente, profe. Bueno, desafortunadamente para ustedes, afortunadamente para mí. Vale, profe, listo, gracias. Ok, Hasta tranquilo. luego, profe. Bueno, hasta luego.
Pero fue una pregunta. Sí, cuénteme. ¿Le podemos enviar los nombres de los compañeros por el correo electrónico? Que se me olvidaron los apellidos de estos hombres. Ah, sí, claro, no hay problema. Listo, profe. Muchas gracias. Feliz día. Bueno, hasta luego. Buenas tardes, pues muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Chao, Bueno, hasta compañero. luego. Buenas tardes, profe. Yo no estoy viendo la pantalla, no sé si me pasa solo a mí o... No es que ya terminamos. Ah, Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, hasta luego. dice, profe, hasta luego. Muchas gracias. Bueno, hasta luego.